Buenas noches. Vamos a empezar con la sesión número 12 de tópicos especiales de sistemas e informática. Si es que tienen alguna consulta sobre las sesiones 10 y 11, que trataba de lo que era análisis services, me lo hacen saber. Bien. Entonces, en esta sesión vamos a hablar de lo que es KDD, lo que es minería de datos también un poco, ¿no? Entonces, KDD, que quiere decir, bueno, son las siglas de Knowledge Discovery and Databases. Lo que nos va a permitir es encontrar ciertos patrones de comportamiento, modelos, que nos van a ayudar a tomar decisiones en base a grandes cantidades de información, ¿no? Entonces, requerimos conocer mucho cómo está esa información, ¿no? Necesitamos conocer mucho sobre el área de estudio. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo ventas, estamos analizando marketing, no sé, o de repente estamos analizando una fábrica, ¿no? Y necesitamos saber cuándo se pueden producir de repente fallas en las máquinas. Entonces necesitamos conocer qué factores pueden afectar a la información que finalmente se convierte en conocimiento, en entendimiento de lo que queremos analizar. Entonces, cuando hablamos de grandes cantidades de datos, KDD se refiere al proceso de identificar patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y principalmente entendibles, ¿no? KDD implica la evaluación e interpretación de patrones y modelos para tomar decisiones con respecto a lo que constituye conocimiento y lo que no lo es. Es decir, que podemos también detectar... Señora, disculpe, buenas noches. No sí. sé su diapositiva. Ok. Gracias, no compartí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, ingeniero, gracias. Ok. Entonces, lo que vamos a poder identificar con KDD también, o mejor dicho, dentro de KDD lo que tenemos que identificar también pueden ser algunos modelos, algunos patrones que de repente pueden ser errados, si es que la información que analizamos puede estar contaminada, por así decirlo, si hay información que no es adecuada, que ha sido cargada con ciertos errores. Entonces, ello también tenemos que poder identificar para descartar ese tipo de información, ¿no? Y lo que es minería de datos, más bien ya es un tema en la que requerimos mayor conocimiento técnico, mayor conocimiento de lo que es matemática, estadística, ¿no? Y es una parte, minería de datos es una parte de todo el proceso de KDD. Ahora vamos a ver, ¿no? Pero este proceso es más técnico, ¿no? Esta parte de lo que es minería de datos, ¿no? Entonces, es digamos, una técnica que nos va a ayudar a determinar patrones de comportamiento, ¿no? Patrones de comportamiento quiere decir, en base a data histórica, qué correlaciones existen, o sea, qué datos podemos inferir o podemos deducir, ¿no? O qué alternativas podríamos inferir. Y la otra es que podemos construir modelos que nos ayuden a predecir también situaciones, ¿no? Por ejemplo, minería de datos se usa mucho para poder hacer mantenimiento preventivo de máquinas, ¿no? ¿En qué momento podríamos tener una falla, ¿no? Entonces se recurre a la data histórica. Siempre estos modelos, todo esto que estamos hablando se refiere o se basa en datos históricos o mucha información, y en base a esa información es que se pueden encontrar patrones de comportamiento y en base a ello también definir modelos que nos ayuden a predecir, a identificar qué
qué podría ocurrir en un futuro basado en información histórica a través de un modelo. Entonces, en realidad, si ustedes, digamos, les gusta mucho el tema de estadística, matemática, es algo que sería conveniente, ¿no? Que es un área que podrían explotar, ¿no? Cada vez más estamos viendo que la máquina va reemplazando al hombre, ¿no? Inclusive en lo que es nuestra carrera, ¿no? Ya mucho de los códigos, si ustedes quieren ir a programar, ya se reutiliza, eh, hay muchos procesos que se automatizan. Entonces, ¿dónde nos quedan ciertos? Tenemos que ir viendo o ir reinventándonos o buscando oportunidades en las que podemos entrar para poder laborar ahí, ¿no? Porque si no, nos vamos quedando, ¿no? Entonces, este es un campo que todavía no está muy explotado, ¿no? Hay carencia de profesionales a nivel mundial en lo que es minería de datos, ¿no? Lo que es Big Data, Data Science, ¿no? Entonces, por ahí, si a ustedes les gusta, les atrae la parte matemática, la parte estadística, es una buena oportunidad. Entonces, la minería de datos en realidad es el núcleo de todo un proceso llamado descubrimiento de conocimiento en base de datos, ¿no? Que es lo que es como le decía, un concepto más amplio que es el KDD, el cual es un proceso metodológico para encontrar un modelo válido, útil y entendible que describa patrones de acuerdo a la información, y como modelo entendemos que es la representación de un modelo matemático, digamos, que intente explicar ese patrón en los datos. Entonces, para ello sí requieren conocimiento estadístico, ¿no? Entonces ahí ya tienen que luego especializarse, ¿no? Ya sea en lenguaje R o en Python, ¿no? Que son uno de los lenguajes, ¿no? O de las herramientas que permiten la puesta digamos, en operación de este tipo de conceptos, ¿no? Estos son los pasos, ¿no? de lo que es KDD, ¿no? Entonces, para KDD, el primer paso es la comprensión del dominio del estudio y establecimiento de objetivos. Como le decía, KDD implica que tenemos que conocer mucho digamos, lo que queremos analizar, ¿no? El objeto de estudio. Tenemos que saber conocer bien, ¿no? Entonces, dentro del primer paso, tenemos que hacer el desarrollo de un entendimiento sobre el dominio, descubrimiento del conocimiento previo que sea relevante, definición del objetivo del KDE. ¿Qué queremos obtener? ¿Para qué estamos haciendo este estudio? ¿No? Queremos identificar patrones de comportamiento, queremos implementar de repente promociones. ¿Qué es lo que queremos? ¿No? Entonces, queremos saber por qué hay mucha mortandad en personas de tal edad, qué sé yo. Lo que queramos analizar o identificar es lo que tenemos que conocer y definir bien como objetivo. El segundo paso es creación de un set de datos, o lo que es dataset objetivo. Entonces, para ello tenemos que seleccionar e integrar los datos objetivos provenientes de fuentes múltiples y heterogéneas, ¿no? Si es que tenemos los datos nosotros mismos, porque los vamos generando dentro de la organización en buena hora, pero si no, podemos hacer compra de información en estudios de mercado o base de datos, ¿no? De repente de empresas que se dedican a recopilar este tipo de información y que nos van a ayudar a poder encontrar, a poder cumplir con el objetivo del estudio. El paso 3 es limpieza y procesamiento de datos, que es básicamente eliminar lo que son los valores atípicos que generan ruido, se le denomina, ¿no? O datos que son de tipo outliers. Uso del conocimiento previo para eliminar las inconsistencias y los duplicados, ¿no? O sea, identificar si, por ejemplo, cuando se han capturado los datos, muchas veces se encuentra información de tipo basura, se le denomina, ¿no? Información que no sirve, información que ha sido captada de repente sin el cuidado debido, ¿no?
por ejemplo, en la experiencia que tengo, no es que tenga nada en contra de la gente de ventas, la gente que vende, digamos, pero muchas veces la gente de ventas tiene un sueldo bajo, pero tiene comisiones por facturación, por nivel de facturación o nivel de cobranza, o sea, pueden vender. Entonces el vendedor tiene un perfil en el que le interesa mucho vender, 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 o sea, vende, vende, vende. ¿Por qué? Porque tiene un sueldo bajo, entonces con su sueldo bajo, si no vende, y encima si no tiene un buen nivel de ventas acumulado, digamos, en el tiempo, lo pueden despedir, ¿no? Entonces a ellos les preocupa mucho vender, vender, vender. Entonces, inclusive hay muchos que cuando hay venta al crédito, no les interesa mucho si se cobra, ¿no? Hasta que les dicen, ¿sabes qué? Te voy a pagar comisión, pero no de lo que has vendido, sino de lo que se cobra. Porque pasa mucho que hay gente que vende mucho, pero los clientes a los que le venden no pagan a la compañía. Entonces, si se le paga la comisión, siempre y cuando el cliente pague, entonces ahí se preocupa también en la cobranza, ¿no? Por ejemplo. Pero a donde iba yo es a que muchas veces cuando se hace venta, la gente de marketing o la gente comercial le interesa mucho captar bastantes datos de los clientes para poder hacer justamente estudios de mercado, análisis. Por ejemplo, interesa saber cierta información demográfica, ¿no? ¿Qué edad tiene más o menos o qué edad tiene el cliente? De repente, ¿qué nivel socioeconómico? Que no necesariamente le vas a preguntar a una persona cuánto ganas, ¿no? Pero por ciertos rasgos se puede más o menos inferir ese tipo de información. Pero muchas veces los vendedores eso no les interesa, o sea, ellos quieren vender, como les digo, venden. Entonces, la fecha de nacimiento y ponen cualquier dato, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ni le preguntan o en todo caso a veces los clientes no quieren dar su fecha. Y si se pone ese campo como un dato obligatorio, van a llenar cualquier cosa, ¿no? En los teléfonos pueden poner, si es que no está validado el campo, que la longitud tiene que ser 9, pueden poner puntito, o de repente llenan 9 veces 9, 9, 9, 9, 9. O sea, ese tipo de información es la que puede contaminar los datos, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Que hay que tratar de identificar y eliminar las inconsistencias o también duplicados muchas veces, ¿no? Si los sistemas no validan bien los registros, podría generarse registros duplicados. Elección y uso de estrategias para manejar la información faltante en los datasets, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos completar la información o simplemente la vamos a descartar? ¿No? En algunos casos se puede descartar la información, pero en otros casos es información que no es tan fácil de conseguir, quizás. Entonces, hay que tratar de aprovechar la mayor cantidad de información captada, ¿no? En el paso 4 ya se refiere a lo que es minería de datos, ¿no? Entonces, ahí hay que identificar qué queremos realizar y en minería de datos hay muchos algoritmos. Y la experiencia y el conocimiento de las personas que dominan este tipo de técnicas son las que ayudan a determinar qué algoritmo es más eficiente para ciertos tipos de datos. Entonces ahí también interviene mucho la experiencia, el expertise de la gente, ¿no? Y bueno, luego se usan los algoritmos. En el paso 5 es interpretación de los patrones minados. Y cuando hablamos de patrón nos referimos a la detección de anomalías como la detección de faltas en procesos industriales o de fraudes en el sistema bancario, ¿no? Entonces, cuando queremos detectar patrones nos referimos a el comportamiento, ¿no? Cierto comportamiento, posibilidades de que la gente, por ejemplo, no cumpla con el pago de sus cuotas en los bancos, ¿no? Eso se usa mucho en las áreas de gestión de riesgos. ¿Le doy la tarjeta de crédito o no? ¿No? En base a ciertos patrones de comportamiento, ¿no? Lo que son modelos matemáticos, estadísticos, que nos van a ayudar a predecir alguna variable, ¿no? Por ejemplo, como les decía, en qué momento
puede fallarnos una máquina, en qué momento una persona nos va a dejar de pagar, ¿no? Todo eso se pueden eh, identificar o predecir, digamos, con ciertos modelos en forma estadística, ¿no? Los resultados deben presentarse en un formato entendible. Por esta razón, las técnicas de visualización son importantes para que los resultados sean útiles. Cuando hablamos de técnicas de visualización, nos referimos a que esos patrones de comportamiento muchas veces son eh, más fáciles de identificar de forma gráfica, ¿no? Si se hacen cierto tipo de gráficos en 3 dimensiones o en 2 dimensiones, ¿no? Nos pueden ayudar a reconocer si un modelo está funcionando bien o no. Entonces, esos son visualizaciones, ¿no? Paso 6, utilización del conocimiento descubierto. O sea, una vez que ya considero que el modelo que he identificado, que he definido, funciona con la data que tengo, entonces ya nos puede ayudar a, a predecir, ¿no? Entonces ya los podemos poner en producción, como se dice, ¿no? Entonces descubrimos el conocimiento oculto en nuestros datos, ahora es el momento de usar ese conocimiento para tomar mejores decisiones. Entonces, en lo que es KDD es importante mencionar que hablar de modelo como fórmula mágica no significa que existe una maestra para cualquier problemática, sino todo lo contrario, pues existen muchos métodos o algoritmos que podrían satisfacer las necesidades dependiendo de los objetivos del estudio y de los datos que se quieran analizar. Por esta razón que un requisito para poder adentrarse en esta área es tener conocimiento de conceptos de estadística, ¿no? Entonces, los modelos matemáticos se van a generar o se van a poder validar, porque eso es lo que se hace, ¿no? En función de los datos que tenemos, ¿no? Con las estadísticas nos van a decir cierto porcentaje de validez de estas fórmulas. Y de acuerdo a eso, nosotros tenemos que determinar si es que realmente las variables que estamos usando para definir un determinado modelo guardan o no correlación con los otros datos. Ese es un tema ya, como les digo, estadístico, ¿no? Antes de ver el detalle de los pasos o fases de KDD, debemos definir un conjunto de datos, el cual es una colección de información, ya sea cuantitativa o cualitativa, y que está compuesto por variables o atributos que representan las propiedades de un fenómeno o suceso, y lo que son casos o filas, que significan los diferentes sucesos que se presentaron en el escenario. Esto constituye la materia prima del KDD. Por ejemplo, si tomamos una data de ventas, ¿no? Podemos tener nosotros como filas, vamos a tener los productos que se han vendido, ¿no? Los productos, y como columnas, ¿qué podríamos tener? ¿Qué atributos podríamos tener? Que pueden ser cuantitativos o cualitativos. Podríamos tener eh, de repente la cantidad vendida, el importe vendido, ¿qué otro dato más podríamos tener? ¿Cuánto nos está dejando de ganancia ese producto en cada venta? ¿No? Y en base a ello, por ejemplo, eso nos podría ayudar a determinar ciertos modelos, ¿no? Por ejemplo, es muy conocido cuando ustedes hablan con alguien o van a una conferencia de marketing o de logística, habla mucho de temas de ciertos comportamientos encontrados a raíz de justamente la implementación de este tipo de algoritmos, ¿no? Por ejemplo, en el Super Bowl, en el Super Tazón de fútbol americano en Estados Unidos, se llegó a descubrir hace tiempo de que el tema de la relación de la cerveza con los pañales, ¿no? Porque los matrimonios jóvenes que tenían bebés, digamos, los varones querían sentarse a ver el partido y que no los molesten, ¿no? Es como cuando vemos nosotros el fútbol, entonces queremos sentarnos y ver, que no nos interrumpan, pero nos interesa tomar nuestras chelitas. Es lo mismo pasaba ahí. Entonces, digamos, para congraciarse con la mamá, lo que hacían era ir a comprar los pañales.
antes de que empezara el partido, y siempre se identificaba en justamente los tickets de venta que la gente compraba pañales y cerveza, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, lo que hacían ya los supermercados era cuando se iban a dar este tipo de eventos, poner en las góndolas, en los anaqueles, cerveza o los pañales cerca de los coolers, ¿no? De los bicicoolers, estos dispensadores de cerveza, ¿no? Donde se enfría la cerveza, ahí ponían rumas de pañales. Entonces la gente iba y no se olvidaba, ¿no? Compraba sus pañales, compraba su cerveza y todos felices. Entonces, y se elevaba la venta, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, algo que se puede determinar, ¿no? Otras cosas que se pueden identificar es, por ejemplo, lo que muchas veces vemos cuando entramos a comprar en Amazon, en eBay, ¿no? En este tipo de tiendas, en AliExpress, por ejemplo, ¿no? Donde uno compra algo, elige un producto y de inmediato te dice, mira, la gente que compró ese producto que tú estás seleccionando, a la vez también compró todas estas. Y entonces ya te están sugiriendo de alguna forma, te están induciendo a que puedas comprar más, ¿no? En base al comportamiento histórico de la información. Entonces, ¿no? También dentro de ese tipo de casos, también hay otro caso en el que, por ejemplo, acercan o ponen en los supermercados, ponen el vodka y cerca al vodka ponen el jugo de naranja. ¿Por qué? Porque identifican que en los tickets la gente que compra vodka a la vez también compra jugo de naranja para prepararse su screwdriver, ¿no? Su trago de vodka con jugo de naranja. Entonces, así como ese hay casos, y todo eso, o sea, no son casualidades, ¿no? Son cosas que se han ido analizando con el paso del tiempo y que al final lo que hacen es elevar la venta, ¿no? Bien, paso 1, comprensión del dominio del estudio y establecimiento de objetivos, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Entonces, no todo es matemática y estadística, hay que conocer, hay que entender la problemática, ¿no? A la que nos vamos a enfrentar y tener contexto para proponer soluciones viables y reales, así como evitar propuestas absurdas, ¿no? Alguien que no conoce, de repente si se le encarga a un consultor que no conoce del negocio, por ejemplo, en el que estamos, quizás pueda presentar una propuesta absurda, como se menciona acá, ¿no? Pero si nosotros sabemos, conocemos, tenemos el feeling, el conocimiento de nuestro negocio, difícilmente vamos a poder aceptar una propuesta que no sea válida, ¿no? Entonces es importante conocer las propiedades, limitaciones y reglas del escenario de estudio para posteriormente definir las metas a alcanzar. Luego viene la creación de un dataset objetivo o un set de datos, ¿no? El conjunto de datos recolectados y ya definidos, los objetivos por alcanzar, se deben elegir datos disponibles para realizar el estudio e integrarlos en uno solo que puedan favorecer a llegar a alcanzar a los objetivos del análisis. Muchas veces esta información puede encontrarse en una misma fuente centralizada o pueden estar distribuidos. Limpieza y procesamiento de datos, también ya habíamos hablado un poco de esto, ¿no? En esta etapa se determina la confiabilidad de la información y se tienen que eliminar los datos que son atípicos, que identificamos que pueden estar errados, duplicados, ¿no? Y esto implica eliminar variables o atributos con datos faltantes o eliminar información no útil para este tipo de tareas como el texto. Aunque en algunos casos puede ser importante los datos de texto, ¿no? Por ejemplo, lo que se menciona acá como discretización. Discretización significa el uso de datos discretos, ¿no? O sea, datos discretos se refiere a, por ejemplo, si yo estoy evaluando el sueldo de los trabajadores en el mercado, digamos, en el mercado, por ejemplo, textil, vamos a decir. Entonces, imagínense que recopilo información de diferentes empresas textiles. Llego a conseguir esa información y voy a tener, bueno, que ganan 2.500, 1.90, 2.800.35, un montón de datos que no se repiten. O sea,
Entonces lo que puedo hacer en esos casos es hacerlos discretos. ¿Qué significa hacerlos discretos? Por ejemplo, armar rangos. ¿Cuántos hay entre 1000 y 1400? ¿No? A esos de repente le pongo los sueldos de tipo A. De repente entre 1800 y 2500 son los sueldos de tipo B. Y eso se va a lograr según la moda, ¿no? O sea, cuántas veces se repiten en base a datos estadísticos, ¿no? ¿Cuántos hay de este tipo? Entonces eso nos va a ayudar a agrupar y eso nos podría servir más que de repente si tenemos los sueldos como datos, ¿no? Como fuente de datos. Entonces, nos va a servir más si tenemos cuántos hay del tipo A, cuántos hay del tipo B, cuántos hay del tipo C, ¿no? Eso es discretización. Darle un valor textual a datos que son numéricos, ¿no? Paso 4, minería de datos. Es la fase en la que se refiere a elegir el paradigma apropiado de minería de datos, ya sea clasificación, regresión o agrupación, según los objetivos que se haya planteado para la investigación, ya sea predicción para encontrar un modelo o descripción solo para observar su comportamiento, ¿no? Posteriormente se procede a seleccionar la técnica o algoritmo o incluso más de uno para la búsqueda del patrón y obtener conocimiento, ¿no? Entonces, como les digo, todo esto se basa en estadística. Una vez elegidas las técnicas, el paso siguiente es aplicarlo a los datos ya seleccionados, limpiados y procesados. Esto viene a ser algo así como entrenar el modelo. O sea, sometemos los datos al modelo y vamos viendo si nos va prediciendo o nos va eh, o va dando como resultado los datos que en la práctica han sucedido, digamos, ¿no? Entonces es posible que la ejecución de los algoritmos sea varias veces intentando ajustar los parámetros que optimicen los resultados. Estos parámetros varían de acuerdo al método seleccionado. El paso 5 es interpretación de los patrones minados, que es a través de, como les decía, de la visualización, ¿no? O sea, una vez aplicados los algoritmos al conjunto de datos, procederemos a evaluar los patrones que se generaron y el rendimiento que se obtuvo para verificar que cumpla con las metas que nos hemos planteado en las primeras fases. Para realizar esta evaluación existe una técnica que se llama validación cruzada, la cual realiza una partición de los datos dividiéndose en entrenamiento, que servirán para crear el modelo, y prueba, que serán usados para ver que en verdad funciona el algoritmo y realiza su trabajo bien, ¿no? Y luego la utilización del conocimiento descubierto. Si todos los pasos se siguen correctamente, entonces ya podríamos utilizar los modelos o el modelo digamos, en el negocio, en el proceso que estamos queriendo evaluar, ¿no? Entonces, los resultados de evaluación son satisfactorios. La última etapa consiste en aplicar este conocimiento al contexto y comenzar a resolver su problemática. Si de lo contrario los resultados no son satisfactorios, entonces es necesario regresar a las anteriores etapas para volver a tratar de encontrar un patrón realmente que nos ayude que nos sirva, ¿no? Ya les había dicho también la visualización, ¿no? Que se utilizan fundamentalmente con dos objetivos: aprovechar la gran capacidad humana de extraer patrones a partir de imágenes, ayudar al usuario a comprender más rápidamente patrones descubiertos automáticamente por un sistema de KDD. Estos dos objetivos marcan dos momentos diferentes del uso de la visualización de los datos, que son no excluyentes, ¿no? O sea, podrían ser los dos o uno. Visualización previa se utiliza para entender mejor los datos y sugerir posibles patrones o qué tipo de herramienta de KDD utilizar. Y visualización posterior al proceso de minería de datos se utiliza para mostrar los patrones y entenderlos mejor. También marcan dos tipos de usuarios diferentes de las técnicas. La visualización previa se utiliza frecuentemente por a los que se les denomina los picapedreros, ¿no? Que son para ver tendencias y resúmenes de los datos, y por exploradores para ver filones que investigar, ¿no? Filones son ya cuando uno ha encontrado el oro, por ejemplo, ¿no? Hemos encontrado el filón, ¿no? Ya. La visualización posterior
Se utiliza frecuentemente para validar y mostrar a los expertos los resultados del KDD. Las herramientas gráficas requieren mayor experiencia para seleccionar qué gráfico nos interesa utilizar entre los cientos de gráficas que proporcionan los sistemas actuales. ¿No? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Como este tipo de modelos en 3 dimensiones para alguien que tiene, digamos, un conocimiento profundo de estas técnicas, le va a ayudar mucho a identificar si realmente el modelo está funcionando o no. ¿No? Ejemplo, segmentación mediante funciones de densidad, generalmente representadas tridimensionalmente. Pero los seres humanos ven claramente los segmentos o clusters que aparecen con distintos parámetros, ¿no? O sea, acá clusters vienen a ser grupos. En este caso se pueden identificar algunos grupos, ¿no? Por ejemplo, este sólido que está acá es como un grupo, ¿no? Hay otro, y aquí se ven, ¿no? Se ven varios sólidos, ¿no? Y esto es cuando se ve en forma en 2 dimensiones. Visualización previa, el mayor problema es cuando se tiene más de 3 dimensiones. Objetivo, conseguir proyectar las dimensiones en una representación en 2 o en 3 dimensiones, ¿no? Es lo que hemos visto, ¿no? Uso de proyecciones geométricas, técnica de visualización de coordenadas paralelas, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Cuando hay pocos datos, cada línea se dibuja de un color. Cuando hay muchos datos, se utiliza una tercera dimensión para los casos. En visualización previa, por ejemplo, esto es lo que se denomina dimensionalidad, ¿no? Dado ciertos atributos de pacientes, por ejemplo, tabaquismo, colesterol, tensión, obesidad, alcoholismo, precedentes, estrés y su riesgo, si es muy bajo, medio, alto, muy alto de enfermedades coronarias, ¿no? El problema de estas representaciones y de otras muchas es que no acomodan bien las variables discretas, ¿no? Como les decía, discretas es cuando tienes, por ejemplo, valores como sí, no, bajo, medio, ¿no? O sea, no nos dice mucho, no nos dice mucho y son difíciles de interpretar o no ayudan mucho, ¿no? En visualización previa, icónicas, existen otro tipo de técnicas que sí permiten combinar atributos continuos y discretos mediante el uso de transformaciones menos estándares y el uso de iconos. Se utilizan rasgos compatibles y diferenciados para distintas dimensiones, como círculos, estrellas, puntos, etc., con la ventaja de que se pueden combinar más convenientemente valores discretos y continuos. ¿No? Como le dije, discretos son, ¿no? Cuando tenemos A, B, C, D, continuos es 1.1, 2.75, o sea, números ¿no? distintos, ¿no? Otras aproximaciones más sofisticadas se basan en estructuras jerárquicas, como por ejemplo los árboles de los conos, ¿no? Visualización posterior se utiliza para mostrar los patrones y entenderlos mejor. Un árbol de decisión es un ejemplo de visualización posterior. Otros gráficos de visualización posterior de patrones muestran una determinada segmentación de los datos, una asociación, una determinada clasificación. Utilizan para ello gráficos de visualización previa en los que además se señala el patrón y permiten evaluar gráficamente la calidad del modelo, ¿no? Por ejemplo, acá en visualización posterior, el ejemplo se muestra una segmentación lineal para el corte del ejemplo anterior, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, lo que eran los clústeres, ¿no? Que son clústeres grupos. Por ejemplo, si yo tengo una data en la que quiero identificar qué tipos de clientes me compran pañales, por ejemplo. Entonces acá estoy encontrando 4 clústeres, 4 grupos que están, ¿no? Se nota ahí, ¿no? Esto es como un grupo que tiene un comportamiento más o menos similar. En el 2 encuentro otro tipo de comportamiento, en el tipo 3 otro y en el 4 otro tipo, ¿no? Bien marcado. Entonces, eso es lo que nos ayuda este tipo de visualización a descubrir, ¿no? Otro mecanismo es lo que son los árboles, ¿no? Y aquí vamos viendo, ¿no? En base a cómo se va comportando la información, ¿no? De los casos.
Acá cada segmento, representación de ganancias acumulativas de un árbol de decisión. Es otro tipo de gráfica, ¿no? Áreas de aplicación, por ejemplo, donde es más importante industrialmente, es en la toma de decisiones de banca, finanzas, seguros, marketing, políticas sanitarias, demográficas, ¿no? Aquí es donde realmente va a tener una mayor aplicación. Luego también en investigación científica, medicina, astronomía, meteorología, psicología. Aquí la eficiencia no es tan importante. Soporte al diseño de base de datos, ingeniería reversa, ¿no? Dados una base de datos, desnormalizarla para que luego el sistema la normalice. Mejora la calidad de datos, generación y mejora de consultas si se descubren dependencias funcionales nuevas u otras condiciones evitables. Entonces ya saben dónde es que se usa más este tipo, ¿no? Banca, finanzas, seguro, para identificar sobre todo patrones de comportamiento de gente que podría dejar de pagar una tarjeta de crédito, por ejemplo. Marketing, cuál es el comportamiento de los clientes en políticas sanitarias, demográficas, por ejemplo, cuándo es que se podría producir una enfermedad o una situación de caos, ¿no? por ciertas enfermedades de repente, ¿no? Si empiezan a ver que, por ejemplo, empiezan a haber casos de dengue empieza a crecer, o de repente hay cierta medicina que empiezan a haber muchos casos de una cierta enfermedad y podrían, en base a las preguntas que se le hacen a los pacientes, y tú has tomado, ¿qué has tomado? ¿Qué tipo de medicina? Y de repente por ahí también se pueden identificar algunas fallas en ciertas medicinas, ¿no? Acá lo mismo, áreas de aplicación de KDD para toma de decisiones, comercio, marketing, banca, seguros y salud privada, transportes. En comercio o marketing, identificar patrones de la compra de los clientes, ¿no? ¿Qué nos van a poder comprar? Podemos predecir eso, ¿no? Buscar asociaciones entre clientes y características demográficas, lo que se denominaba clusters que vimos hace un rato, ¿no? ¿Quiénes me compran pañales, por ejemplo? ¿Qué comportamiento tiene cada uno? Bueno, gente entre tal y tal edad, que tiene tantos niños, qué sé yo. O sea, esos son clusters, ¿no? O sea, identificar patrones o tipos de clientes, por ejemplo, que tienen ciertas características en común, ¿no? Predecir respuesta a campañas de mailing, análisis de cestas de compra, ¿no? Cesta de compra, o sea, ¿qué es lo que me compra una familia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que compran? Entonces ahí podemos sacar identificar algunos comportamientos de compra, ¿no? Y si tenemos lo que son sus clusters, entonces podríamos hacer ciertas ofertas, por ejemplo, ¿no? Si queremos que compren un poco más, le podemos dar de repente una promoción de 3x2, sobre todo si necesitamos, por ejemplo, vamos a pagar la gratificación de julio, de diciembre. Las empresas necesitan hacer caja, necesitan vender más. Oye, ¿cómo hacemos para vender más? Si la gente, no sé, de repente le damos esas promociones 3x2, entonces en vez de comprar uno nada más, se vayan llevando 3 porque ven que es atractivo el precio, ¿no? O esa oferta, ¿no? Eso se usa mucho, por ejemplo, para cuando uno quiere generar o captar dinero, ¿no? Banca, por ejemplo, detectar patrones de uso fraudulento de tarjeta de crédito, ¿no? Identificar clientes leales, predecir clientes con probabilidad de cambiar su afiliación, determinar gasto en tarjeta de crédito por grupo, encontrar correlaciones entre indicadores financieros, identificar reglas de mercado de valores a partir de históricos, ¿no? Por ejemplo, acá que se da en banca, con lo que tiene que ver con tarjeta de crédito, por ejemplo, si se quiere incrementar el consumo de ciertos clientes, entonces van viendo, ¿no? ¿Qué compran estos clientes? Ah, estos van a restaurantes. Como ellos tienen toda la información, ese tipo de información es muy rica, ¿no? En banca, en supermercados, porque tienen todo el detalle de la compra de los clientes. Entonces tienen mucha información
que puede ayudar a predecir, a detectar patrones, ¿no? Entonces, en el caso de banca, por ejemplo, para lo que es fraude, se utilizan esos modelos, por ejemplo, cuando uno, en los POS, ¿no? Cuando uno pasa su información por el POS, se está conectando con la base de datos de la banca y ellos identifican, ¿no? Por ejemplo, si es una persona que acostumbra a comprar, por decirles, electrodomésticos o equipos de cómputo en ciertas tiendas, si uno intenta comprar en algún mercado que no es ese tipo de tienda, automáticamente salta una alerta, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó una vez que me fui a comprar una computadora, una desktop, una computadora de escritorio en una galería en Wilson. Y yo normalmente compraba, pues, o había comprado laptops así en Iraoka o en Saga, ¿no? Y me llamaron de inmediato, o sea, ni bien pasé mi tarjeta, me llamaron de inmediato. Señor Mejía, usted es la persona, usted está comprando una laptop o una computadora, perdón, en una galería de Wilson, ¿sí? Ah, ya, queríamos saber eso. Entonces, eso funciona, eso se los digo, me ha pasado a mí, ¿no? Entonces, sí, realmente, y también he implementado, bueno, comercio electrónico y sé que funciona así, ¿no? Seguros y salud privada, análisis de procedimientos médicos solicitados conjuntamente, ¿no? Predecir qué clientes compran nuevas pólizas, ¿no? ¿Quiénes podrían, a quién, si somos vendedores, a quién le podríamos ofrecer pólizas, ¿no? Porque no todo el mundo, pues acá en el Perú tiene su seguro, ¿no? Pero pueden haber ciertos patrones de comportamiento, ¿no? De repente jóvenes entre tal y tal edad que ya tienen un trabajo, bueno, y se les puede ofrecer, ¿no? Por lo menos ofrecer. Entonces, sí ayudan a predecir, ¿no? A quiénes podrían ser candidatos para comprar. Identificar patrones de comportamiento para clientes con riesgo, identificar comportamiento fraudulento también, ¿no? Y en transportes, determinar la planificación de la distribución entre tiendas, analizar patrones de carga. Áreas de aplicación, algunos ejemplos de clustering. Como les decía, cluster, acuérdense que era grupos de clientes que tienen características en común, ¿no? Esos son clusters, ¿no? Grupos de productos que han fallado el test de calidad, grupo de clientes que no pagaron su tarjeta de crédito, clustering más predicción, grupo de clientes que es probable que vayan a comprar un nuevo producto en el próximo año, ¿no? Entonces ahí estoy usando clustering más predicción y clustering más asociación, por ejemplo, grupos de pacientes cuya muerte la causó combinaciones o cócteles de fármacos, ¿no? Entonces nos ayuda a determinar, por ejemplo, qué medicinas no se pueden combinar. El clustering o algoritmo de agrupamiento consiste en agrupar una serie de vectores según un criterio en grupos o clústeres. Generalmente el criterio suele ser la similitud, por lo que diremos que agrupa los vectores similares en grupos. Está considerado como un aprendizaje no supervisado dentro de la minería de datos. Es lo que les decía, lo que es clustering. Y aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, se van haciendo iteraciones y ustedes pueden ver acá, ¿no? Donde se van, por ejemplo, en este caso el verde está muy mezclado con el marrón y el azul. Y se van haciendo varias iteraciones y fíjense ya en la sexta ya se nota más separado. Entonces, este modelo, digamos, que se ha definido acá, representa mejor lo que son los clases, está más marcado, ¿no? Bien, entonces acá es el algoritmo K-means. Este algoritmo particiona los n objetos en K particiones. K siendo un valor arbitrario en donde un objeto irá al clúster con la media más cercana. Bueno, son temas estadísticos, ¿no? Acá lo que busca es identificar lo que se denominan centroides, ¿no? Centroides vienen a ser, por ejemplo, acá hay un centroide, ¿no? Acá hay un centroide, que es el centro
y donde están dispersos los datos, ¿no? Pero más o menos en este radio, por eso que se agrupan en este centro, ¿no? Acá tenemos otro centroide, ¿no? El signo más es un centroide, ¿no? Y ven los puntos verdes, y acá también en los azules hay otro centroide. Entonces se puede identificar claramente tres clústeres, ¿no? Tres grupos de personas. Este es un algoritmo que se llama los vecinos más cercanos acá, más cercanos. El círculo verde debería ser clasificado con los azules o los rojos según el número K de vecinos que escojamos. Si K es igual a 3, será asignado al rojo, ¿no? Y acá tendríamos 3, ¿no? Y ya que sus tres vecinos más cercanos son dos rojos. Si K es igual a 5, irá al azul al tener tres vecinos azules, que son estos de acá, ¿no? Y solamente dos rojos. Entonces, de los 5 más cercanos, hay tres azules, ¿no? Entonces, va a depender del valor de K. DBSCAN es un algoritmo que se basa en la densidad para realizar la clasificación. Hay que fijar un radio E en el cual queremos encontrar puntos y un número mínimo de puntos P que se ha de encontrar dentro del radio, ¿no? Pues son diversos algoritmos que se los pongo para que, sobre todo si ustedes tienen el bichito de la estadística, de la matemática, puedan un poco, de repente entrar a algún curso especial, ¿no? Ahora hay muchos cursos en estas plataformas de enseñanza en los que ustedes podrían inscribirse, ¿no? Y como les digo, acá sí van a tener mucho campo, ¿no? Igual árboles de decisión, es otro tipo de algoritmo. Bueno, los componentes de los árboles de decisión, usos de aplicaciones, pasos para diseñar el diagrama, ¿no? Van a poder ustedes revisar esto, ¿no? ¿Qué son KPIs? ¿No? Son las iniciales de Key Performance Indicator, que es indicadores de performance claves, ¿no? El término KPI, siglas en inglés, cuyo significado en castellano vendría a ser indicador clave de desempeño o medidor de desempeño. Hace referencia a una serie de métricas, ¿no? O mediciones que se utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia y productividad de las acciones que se llevan a cabo en un negocio con el fin de poder tomar decisiones y determinar aquellas que han sido más efectivas a la hora de cumplir con los objetivos marcados en un proceso o proyecto concreto, ¿no? Son conocidos también como indicadores de calidad o indicadores clave de negocio que pueden ser utilizados y aplicables en cualquier área de negocio y sector productivo, ¿no? Normalmente cuando ustedes ya estén trabajando, les van a pedir seguramente esto, ¿no? Genera tus KPI, los KPI de tu área. Entonces ustedes van a tener que ver, ¿no? Si, dependiendo si ven desarrollo de sistemas, si ven testing, dependiendo en qué área estén ustedes, ¿no? O digamos en la parte de infraestructura, ¿no? Las fallas, le van a pedir las fallas. Entonces, esos son indicadores, ¿no? Esos son KPIs. ¿Cuántas fallas hubo en el mes? De repente por tipo de servicio que tengan. O puedes tener cuántos errores hubo en el desarrollo de tal software, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, puede ser también cuántos desarrollos se hicieron a tiempo, ¿no? O sea, son métricas que nos pueden ayudar a mejorar, digamos, ¿no? Y a medir cómo estamos. Entonces son utilizados por diversas ventajas. Permiten obtener información valiosa y útil, medir determinadas variables y resultados a partir de dicha información, analizar la información y efectos de unas determinadas estrategias, comparar la información y determinar las estrategias y tareas efectivas, tomar decisiones oportunas, ¿no? Lo que es un dashboard, ¿no? O tablero de control también se le conoce, ¿no? O panel de control, ¿no? Es donde uno, digamos, es una pantalla en la que uno puede tener
múltiples, múltiples indicadores de forma gráfica, ¿no? Tengo uno por les puedo mostrar. Me va cargando. Y aquí hay, bueno, acá hay ejemplos de dashboard, ¿no? Por ejemplo, estos son algunos ejemplos. Acá hay otros. No sé si ya cargó, todavía no. No, pero son datos que sirven, ¿no? Que uno le pone esto a un gerente y en base a esto, si ya es gente que ya conoce, por ejemplo, de repente un 69% puede ser algo grave o puede ser algo bueno, no sabemos. Dependiendo de lo que estamos evaluando, del negocio, por ejemplo, esto acá, ¿no? Product Models Performance, ¿no? Performance de modelos de productos. O sea, no está en amarillo, o sea, está un poco lejos del verde, ¿no? Entonces se pueden tomar acciones correctivas. Oigan, ¿saben qué? Hay reunión de inmediato, hay que ver qué hacemos para mejorar, no sé. Este tipo de herramientas tienen esa finalidad, ¿no? De poder, este, de poder identificar algunos, no sé si lo tengo por acá, creo. Si por ahí tienen de repente, algunas distorsiones, o también si están yendo bien, ¿no? Para eso sirve justamente este tipo de soluciones, ¿no? Acá tengo unos dashboards que hice para una minera, ¿no? Y así como esto se pueden tener diversos, ¿no? Entonces, son tipo de herramientas que de una forma gráfica ayudan a poder tener ciertas mediciones que son claves para poder gestionar un negocio. Entonces, va a ser muy importante eso también, ¿no? Esto si ustedes pueden aprender, los que están conmigo en el curso de tópicos, un poco que también tenemos que ver esto, ¿no? Es algo de lo que se ve ahí, ¿no? Está muy relacionado a esto. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen algunas consultas sobre esto, sobre las clases en las que se vio el cubo. No sé si han podido ver los videos que subí para que puedan preparar sus cubos. Bien, entonces, Por mi parte, ingeniero, sí vi la clase de cubos, sí quedó y claro. todo claro, ¿no? Sí, Sí, pues. se entiende bastante bien. Y vieron la parte del cómo visualizar también desde Excel, ¿no? Que también pueden ver si conocen Power BI, también pueden ver desde Power BI, ¿no? Los cubos o el modelo estrella, ¿no? También lo pueden visualizar, ¿no? Ingeniero, una consulta, eso del KPI que acaba de mostrar ese gráfico, ¿es difícil de realizar? ¿Esos dashboards del KPI? En realidad, si ustedes ya conocen, mire, con lo que han visto ustedes ya en el curso, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? O sea, yo les sugeriría que se inscriban en algún curso de Power BI, por ejemplo, ¿no? Les digo Power BI porque ahorita está en el cuadrante de Gartner, es el producto que está mejor posicionado, pero si tienen oportunidad de ver ClickView, por ejemplo, o alguna otra herramienta, ¿no? MicroStrategy, no sé, cualquiera que ustedes conozcan o que tengan oportunidad de ver, inscríbanse. En realidad, como les digo, si ustedes ya saben hacer un modelo estrella, saben usar el ETL, con estas herramientas ustedes simplemente van a graficar la información. Y claro, tienen que tener un poco de experiencia, ¿no? Y eso se los dan los años de nada más, o sea, la experiencia se lo va a dar el paso del tiempo, ¿no? O si tienen algunos usuarios, porque hay usuarios que son, que les gusta mucho, ¿no? Investigar, entonces ellos le van a dar también cierto feedback como para que ustedes puedan armar un mejor dashboard, ¿no? Pero en realidad el dashboard debe ser definido por gente de negocio, o sea, no por gente técnica. O sea, nosotros deberíamos de ayudar a implementar eso.
pero realmente, y podemos sugerir, ¿no? Pero quienes deberían definir qué es lo que quieren ver es la gente de negocio, los usuarios de negocio, ¿no? Dependiendo qué es lo que van a mostrar en el dashboard. Si es un tema de producción, tendría que ver la gente de producción. Si es un tema de ventas, la gente de marketing, de ventas, ¿no? Ellos son los que tendrían que definir qué es lo que necesitan para gestionar, porque al final ustedes le están dando una herramienta, pero ellos son los que tienen que definir cómo quieren gestionar su área. Pero en realidad no es complicado, no es complicado. No es complicado, ¿no? Entonces, Pero ya, ingeniero. O sea, es más bien más detallado en base a lo que quiere el usuario final, ¿no? así es, claro, ¿no? Y ya, estas herramientas, como les digo, tienen muchos ya add-ins o add-ons, o sea, ya tienen ya herramientas listas para poder ser usadas. Simplemente lo que tienen que aprender es a los parámetros que les pide cada una de estas herramientas, ¿no? O estas visualizaciones. Por ejemplo, si ven ese del relojito o tipo velocímetro, ¿no? Se usa mucho para ver si está cumpliendo o no metas, por ejemplo. Entonces, tiene que definir la meta y luego la aguja va a marcar el dato que tú tienes en la actualidad. Entonces, si estás por debajo de la meta, puedes definir tu rango, no esté en amarillo, en verde, en rojo. O sea, no son en realidad, no son de más complejos, ¿no? Tienes que saber nomás qué parámetros requiere cada uno. Es interesante. Bien, muchachos, entonces, si no hay otra consulta, me despido hasta la próxima sesión. Buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana, ingeniero. Hasta luego.